El Imperio Romano se enfrentó a grandes personajes de diferentes culturas y en épocas distintas, que lucharían hasta las últimas consecuencias contra el dominio romano, infundiendo miedo, admiración y valor entre los romanos para dar paso a grandes batallas. Estos fueron los adversarios más significativos que marcaron el ascenso y la caída de la civilización romana. Pirro de Piro, el Águila, considerado uno de los más grandes estrategas de la antigüedad junto a Alejandro Magno, Aníbal Barca o Julio César, se opuso a Roma en el siglo III a.C. Su victoria más famosa ante los romanos ocurrió en la batalla de Heracle en el año 280 a.C. Usó elefantes de guerra para aplastar a la infantería romana. La victoria fue costosa debido a las bajas que obtuvo y posteriormente se volverían a encontrar en la batalla de Asculum en el año 279. Pirro logró otra victoria contra los romanos, pero a un costo mayor. Debido a esto acuñaría la siguiente frase: otra victoria como esta y estaré perdido. De ahí la expresión popular vigente hasta nuestros días. Fue una victoria pírrica, que hace referencia a un triunfo obtenido con mayor daño al vencedor que al vencido. Fue finalmente neutralizado en la batalla de Beneventum en el año 275, por lo cual se vio obligado a retirarse de Italia. Aunque Pirro no fue vencido directamente por los romanos, no pudo detener su expansión. Pirro murió finalmente en el 272 a.C. Fue asesinado por un soldado macedonio llamado Sopiro, mientras estaba inconsciente por el impacto de una teja arrojado por una anciana que golpeó su nuca. Posteriormente fue decapitado y su cabeza entregada a Antígono II, rey de Macedonia, quien mandó a enterrar a su adversario con honores y depositar sus restos en el templo de Demeter. Aníbal Barca, el Rayo de Cartago, derrotó en múltiples ocasiones a los romanos durante las guerras púnicas del siglo III a.C. Llevó la guerra a las puertas de la ciudad eterna. Su primer enfrentamiento contra los romanos fue en la batalla de Trebia en el año 218 a.C. Logró una victoria contra el ejército romano liderado por Tiberio Sempronio. El siguiente enfrentamiento sería en la batalla de Canas en el año 216 a.C. Su mayor triunfo infligió una de las peores derrotas de la historia romana. De acuerdo al historiador griego Polibio, los romanos perderían más del 80% de su ejército, entre ellos el cónsul Lucio Emilio Paulo. Se cuenta que se escuchaban en los muros de Roma la expresión latina Aníbal ad portas, expresando su cercanía y el terror que inspiró esta derrota. Es un misterio por qué Aníbal se retiró y no continuó hacia la ciudad eterna para asestar el golpe de gracia. Roma y Cartago continuaron en guerra durante los siguientes años, hasta que el cónsul Publio Cornelio Escipión propuso al Senado una arriesgada maniobra: atacar directamente a Cartago para decidir qué potencia se alzaría como la hegemónica. La batalla definitiva se libraría en Zama, cerca del actual Túnez, en el año 202 a.C. Aníbal sería finalmente derrotado por Escipión, quien había estudiado minuciosamente las técnicas de Aníbal. Escipión sería el artífice de someter a la potencia rival de Roma, Cartago, que fue destruida totalmente y la República Romana absorbería su imperio comercial. Roma se erigiría como la única potencia mediterránea. Escipión regresó a Roma como un héroe y recibió el título honorífico del africano. Después de este encuentro, Aníbal se vio obligado a huir por el mundo mediterráneo en busca de asilo, hasta que finalmente en el año 183 a.C. se suicidó en Bitinia, una región del norte de la actual Turquía, para evitar caer en manos romanas. Viriato, el terror de Roma, fue el líder de los pueblos lusitanos de la península ibérica que se enfrentó al Imperio Romano en el siglo II a.C. De sencillo pastor a genio militar, frenaría las legiones romanas durante casi una década en las guerras lusitanas. El historiador Apiano lo describió como un líder carismático y valiente. En el año 150 a.C., un joven pastor conseguía escapar de la masacre a los lusitanos ejecutada por el entonces pretor Servio Suplicio Galba.
El historiador hispano-romano Lucio Ameno Floro describe la trayectoria de Viriato después de este evento de la siguiente forma. Recobrarían ánimo los lusitanos gracias a Viriato, un hombre de gran habilidad que de pastor se hizo bandolero, de bandolero se convirtió súbitamente en militar y general, y de no abandonarle la suerte hubiera sido el Rómulo de España. En el año 147 a.C., Viriato y un contingente de 10.000 lusitanos supervivientes decidieron hacer una incursión a la Turtetania, en la actual Andalucía, España, aunque serían cercados por el ejército romano del pretor Cayo Betilio, quien les ofreció una propuesta de paz que sería rechazada por Viriato, debido al temor del incumplimiento del pacto por parte de los romanos. Finalmente, Viriato y los lusitanos consiguieron huir del cerco y emboscar a las tropas romanas en el río Barbesuda. Durante el año 143 a.C., Viriato formó un ejército heterogéneo contra los romanos con varias tribus celtibéricas. Libró una guerra durante los 8 años posteriores. En los primeros 3, la fortuna estuvo con él. Primero derrotó a Betilio. En los 2 años siguientes, Viriato derrotó a todos los gobernantes que Roma envió contra él. El Senado romano, alarmado por las noticias que llegaban de Lusitania, decidió enviar al cónsul Fabio Máximo. Y esta vez la victoria fue para el lado romano, pero no pudo capturar a Viriato. Posteriormente, el ejército lusitano se rehizo y siguió humillando a los sucesores generales romanos hasta que el Senado envió al general Serviliano, hermano de Máximo, que llegó a Lusitania con 20.000 hombres, más de 10 elefantes y 300 jinetes provenientes de Libia. Serviliano fue tras Viriato, pero de nuevo el genio militar del pastor lusitano obtuvo frutos y decidió aprovechar en ese momento para forzar un tratado de paz no con Serviliano, sino con Roma. El Senado lo ratificó y declaró a Viriato amigo de los romanos. Sin embargo, en el año 139 a.C., Viriato falleció víctima de una traición. De acuerdo al historiador romano Apiano, el gobernador romano Servilio Sepión prometió a sus oficiales de Viriato, Audax, Minuro y Diltalco la entrega de grandes riquezas si asesinaban al líder lusitano. Viriato fue asesinado mientras dormía. Le clavaron un puñal en el cuello debido a que siempre dormía con la armadura puesta. Posteriormente, sus 3 oficiales fueron al campamento romano a cobrar la recompensa, donde Servilio les respondió con la frase Roma traidoribus no premiam, que significa Roma no paga traidores. Tras su muerte, Viriato recibió por parte del ejército lusitano un funeral solemne. Jugurta, rey de Numidia, fue capaz de mantener el poder mediante el soborno a oficiales militares y civiles romanos. Entre los años 116 y 106 a.C. fue rey de Numidia, la actual Argelia. Para ese entonces era un estado vasallo de Roma. En el año 118 a.C., Jugurta asesinó a su primo Yetzal y de igual manera expulsó a su otro primo Arderbal, con quienes compartió el reino. Arderbal buscó la ayuda de Roma para recuperar su territorio. El Senado romano envió una comisión para resolver esa disputa, pero Jugurta sobornó a los enviados de Roma, los cuales dividieron el reino de Numidia entre el oeste para Jugurta y el este para Arderbal. Jugurta no quedó satisfecho y en el año 113 a.C. invadió Cirta, la capital de Arderbal, incurriendo en la cólera de Roma al resultar muertos varios ciudadanos romanos asentados ahí y el mismo Arderbal. El Senado declaró estado de guerra a Numidia en el año 111 a.C. y fue enviado el cónsul Lucio Capurnio Bestia. Jugurta se rindió, pero los términos de la rendición fueron favorables a sus intereses. Jugurta había sido capaz de sobornar a Bestia, lo que condujo a una investigación interna en Roma. Jugurta fue convocado a Roma y a su llegada sobornó a 2 tribunos de las plebes romanas para que lo protegieran y no tuviera que testificar. De igual manera, intentó organizar el asesinato de uno de sus potenciales rivales a su trono, su sobrino Masiba, que vivía en Roma, por lo cual fue expulsado de la ciudad eterna. Entre el año 110 y 109 a.C., Jugurta derrotó al ejército romano comandado por el pretor Aulio Postumio Albino en la batalla de Sutul
utilizando estrategias de sobornos y traiciones, tras la victoria solicitó de Roma el reconocimiento como regidor plenipotenciario de Numidia, pero el Senado romano denegó tal reconocimiento y envió al cónsul Quinto Cecilio Metelo a las provincias norteafricanas. Metelo utilizó una exitosa estrategia de guerra dirigida a destruir las líneas de suministro del ejército enemigo, lo que obligó a Jugurta a utilizar táctica de guerrillas. Una lucha interna con Metelo y su oficial Cayo Mario llevó al retorno de este último a Roma, donde fue elegido cónsul en el año 107 a.C. Mario ambicionaba tomar el mando de la guerra contra Numidia. En el mismo año, el Senado autorizó que Cayo Mario tomara el mando en vez de Metelo. Cuando Mario llegó a Numidia, Jugurta había unido fuerzas con su suegro Boco I, rey de Mauretania. Mario continuó el plan de Metelo y consiguió varias victorias contra Jugurta, pero no logró una victoria definitiva, lo que se volvería en una campaña interminable. Al final de una serie de victorias importantes de Cayo Mario, consiguió la amistad de Bolmírcar, el hermano de la madre de Jugurta. Le encomendó la misión de deponer a Jugurta, pero se descubrió la trampa y Jugurta lo asesinó. Mario envió entonces a su legado Lucio Cornelio Sila a Mauritania, el cual logró el apoyo de Boco I. Negoció una paz con los romanos que incluye engañar y poner a Jugurta bajo su control. A cambio, Boco recibiría una parte del reino de Numidia. Jugurta fue solicitado por Boco I en el año 106 a.C. y este cayó en la trampa. Fue apresado por Sila y llevado a Roma, donde fue exhibido en el desfile triunfal para posteriormente ser estrangulado en la cárcel de Marnetina en el año 104 a.C. Mitridante Sexo, el Grande, soñó con emular a Alejandro Magno empleando todos los medios a su alcance para expulsar a los romanos de Asia Menor y Grecia. En el año 112 a.C. se convirtió en rey del Ponto, en la zona actual de Turquía, y comenzó una serie de guerras contra Roma con el objetivo de expandir su territorio y debilitar la presencia romana en Asia Menor. Trató de conquistar muchos reinos, incluido Bitinia, lo cual lo llevó a un conflicto con la República Romana, que en ese entonces se encontraba en plena expansión. Tras conquistar el oeste de la península de Anatolia en el año 88 a.C., ordenó la matanza de los ciudadanos romanos que ahí vivían, provocando la masacre de 80,000 personas, hombres, mujeres y niños. Este episodio es conocido como las Vísperas Asiáticas y desencadenó la cólera de la República Romana, declarándole la guerra e iniciando las guerras mitridánticas. La primera guerra mitridántica fue entre el año 88 y 84 a.C. Las legiones romanas estuvieron bajo el mando de Lucio Cornelio Sila y las batallas más importantes fueron la de Queronea y la de Orcomenos en el año 86 a.C. La guerra concluyó con la victoria de Roma y la firma del Tratado de Paz Dardanos, que era temporal. Mitridates reagrupó a sus fuerzas y cuando Roma quiso anexionar Bitinia, atacó con un ejército aún mayor para dar comienzo a la Segunda Guerra Mitridántica entre el año 83 al 81 a.C. Se enfrentó primero a Lucio Licino Murena, quien fue derrotado por Mitridates. Entre los años 75 y 66 a.C. inició la Tercera Guerra Mitridántica. El ejército romano, dirigido por Lucio Licino Luculo y posteriormente Zenón Pompeyo Magno, quien derrotó a Mitridates, por lo cual terminó huyendo a Panticapea, la actual ciudad de Kerch en la península de Crimea, Rusia, donde fue forzado por su hijo Farnaces II a suicidarse. Según cuenta el historiador Apiano, cuando fue derrotado Mitridates por Pompeyo, intentó suicidarse ingiriendo veneno para evitar su captura por parte de los romanos, pero al estar inmunizado debido a su resistencia a las toxinas, acostumbraba a experimentar con efectos de los tóxicos con delincuentes convictos y consigo mismo, buscando un antídoto que lo mantuviera a salvo de posibles intentos de asesinato, por lo cual encontró el mitridato, un antídoto compuesto de opio agárico, aceite de víboras y otros ingredientes. Al final, por ser inmune al veneno, debió recurrir a uno de sus oficiales para que le provocase la muerte con una espada en el año 63 a.C. Espartaco el Libertador, de origen tracio, cuando su pueblo, los Maidí,
fueron conquistados por los romanos, fue obligado a militar a las tropas auxiliares de Roma, de las cuales desertó. Al no ser ciudadano romano, fue capturado y reducido a la esclavitud. Debido a sus condiciones físicas, fue comprado por un mercader para luchar en la escuela de gladiadores. En el año 73 a.C., ideó y llevó a cabo una rebelión a fin de escapar junto a 200 compañeros. Su condición de caudillo rebelde contra el poderío romano lo convirtió en un ícono de la lucha contra la opresión. Su insurrección puso en jaque a la República Romana. El primer enfrentamiento contra los romanos fue en la batalla del Monte de Vesubio en el año 73 a.C., donde derrotó a los romanos liderados por Cayo Claudio Galbro. Tras esta victoria se hicieron con armas y provisiones, lo que les permitió aumentar su capacidad militar. Espartaco y sus fuerzas realizaron incursiones, ataques y asaltos a diferentes ciudades y pueblos, incluida Roma. A lo largo de su rebelión, el último enfrentamiento fue en la batalla del río Silario, en el año 71 a.C. Fueron derrotados por los romanos, comandados por el general Marco Licinio Craso. Cuenta la leyenda que le llevaron su caballo Espartaco y le cortó el cuello diciendo: «La victoria me dará bastantes caballos de entre los enemigos, y si soy derrotado ya no los necesitaré», para demostrar que no estaba dispuesto a huir y pelearía con sus hombres hasta el final. El historiador griego Plutarco afirma que el guerrero tracio fue reducido por una decena de hombres cuando trataba de alcanzar la posición de Craso. La mayoría de los rebeldes pereció en la batalla y de los que se rindieron, todos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Roma hasta Capua. El cadáver de Espartaco nunca se halló ni entre los crucificados ni entre los caídos en la batalla. Vercingetorix, el más grande rey de los guerreros. Fue un líder galo perteneciente a la tribu de los Avernos, con un gran talento militar. Desafió al Imperio Romano y a uno de los más grandes estrategas militares, Julio César. El origen de su nombre es un enigma, ya que no era un nombre de nacimiento, sino probablemente un título, y es el único nombre por el que se le conoce por las fuentes grecorromanas, en específico el historiador Plutarco. Los galos mantenían en secreto los nombres, ya que creían que el saber el nombre verdadero de alguien les daba el poder sobre esa persona. Vercingetorix unió a la mayoría de los pueblos galos bajo su mando. Los galos optaron por enfrentar a los romanos con técnicas de tierra quemada para evitar enfrentamientos directos. En la batalla de Abarico, en el año 52 a.C., se dio un enfrentamiento entre las fuerzas dirigidas por el general Julio César y los pueblos galos liderados por Vercingetorix en la ciudad fortificada de Avaricum, la actual Burgos, Francia, que era un importante centro de resistencia de los galos contra los romanos. A pesar de que la ciudad era un objetivo importante para Julio César, la toma de la misma resultó difícil debido a las fuertes defensas galas. En el transcurso de la batalla, las fuerzas romanas sitiaron y asediaron la ciudad, pero los galos ofrecieron una feroz resistencia. Finalmente, Julio César ordenó un asalto masivo contra las defensas de Avaricum, lo que llevó a una larga y sangrienta batalla dentro de la ciudad. Finalmente fueron derrotados por los romanos, quienes tomaron la ciudad y masacraron a gran parte de la población. Se estima que murieron alrededor de 40.000 galos durante la batalla y la toma de la ciudad. Vercingetorix huyó y en ese mismo año se enfrentaría nuevamente a Julio César en la batalla de Gergovia. Julio César ordenó a las tropas que atacaran la ciudad, que estaba defendida por las fuerzas galas lideradas por Vercingetorix. Sin embargo, cuando las tropas romanas intentaron asaltar la ciudad, encontraron una fuerte resistencia y se vieron obligados a retroceder. En lugar de volver a sus posiciones originales, algunas unidades romanas intentaron tomar el campamento de los galos en una maniobra imprudente. Como resultado, las fuerzas romanas se desorganizaron, lo que permitió a las fuerzas galas aprovechar la oportunidad para contraatacar y obtener la victoria. A pesar de esto, Vercingetorix decidió no continuar con la batalla ante los romanos en las cercanías de Gergovia.
por lo cual no los persiguió, pues sabía que su victoria era producto de la indisciplina romana. Después de la victoria en Gergovia, Vercingetorix decidió abandonar la ciudad y se retiró con sus fuerzas a la fortaleza de Alesia en el año 52 a.C. Se libraría la última batalla entre estos dos personajes. Julio César concluyó que Alesia y el campamento galo eran demasiado fuertes para ser asaltados y decidió en cambio rodear y bloquear la ciudad, por lo cual mandó a construir fortificaciones alrededor del fuerte, aislando a los galos. La elección de refugiarse en Alesia fue un error fatal para Vercingetorix. Su refugio sería una trampa. Al contrario de Gergovia, aquí Julio César pudo cortar todos los suministros de la ciudad gracias a sus obras de ataque masivo. Existen dos versiones de la rendición de Vercingetorix. Según Julio César, los jefes galos decidieron entregarlo para acabar con el asedio, mientras de acuerdo al historiador romano Dion Casio relata que Vercingetorix se rindió, sorprendió a Julio César y a hombres en el campamento. Vercingetorix llegó sin anunciar, apareciendo de repente en un tribunal en el que el César estaba pasando juicio. Vestido con su mejor armadura, Vercingetorix era una figura imponente, aún en la derrota, y Dion Casio afirma que muchos se sorprendieron en el campamento, aunque no al parecer Julio César. Sin decir una palabra, Vercingetorix se quitó lentamente la armadura y cayó de rodillas ante los pies de Julio César. Dion Casio escribe que muchos de los presentes sintieron lástimas al comparar su condición actual con su previa fortuna. Sin embargo, Julio César no sintió ninguna lástima. Ordenó que se le encadenara y lo llevaran a prisión a Roma. De esta manera, Julio César obtendría la victoria más grande de su carrera militar y garantizaba el dominio romano en la Galia. Posteriormente, Vercingetorix fue exhibido en el desfile triunfal para después ser ejecutado por estrangulamiento en la cárcel de Marmetina en el año 46 a.C. Cleopatra VII, la reina del Nilo, sedujo a dos de los hombres más poderosos de Roma. En el año 51 a.C., su padre Ptolomeo XII murió y Cleopatra se convirtió en la reina de Egipto, pero su hermano menor, Ptolomeo XIII, la depuso del trono y huyó a Siria. Ahí Cleopatra formó una alianza con el general romano Julio César, quien la ayudó a recuperar su trono y establecería como la única gobernante de Egipto. La relación entre Cleopatra y Julio César se convirtió en una alianza político-romántica, lo que provocó la ira de los senadores romanos. Tras el asesinato de Julio César, Cleopatra formó una nueva alianza con Marco Antonio, quien se convirtió en uno de los líderes de Roma. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio fue criticada y sus acciones fueron vistas como una amenaza por la República Romana. Cleopatra se inmiscuyó en la guerra entre Octavio Augusto y Marco Antonio en el año 31 a.C. La flota de Marco Antonio fue derrotada en la batalla de Ajaccio por el ejército de Octavio, quien se convertiría en el primer emperador de Roma, Augusto. Tras la derrota de Marco Antonio, Cleopatra regresó a Egipto, pero fue perseguida por Augusto. En el año 30 a.C., Cleopatra se suicidó por miedo a ser exhibida en el desfile triunfal en Roma. La versión más aceptada de su muerte, de acuerdo a los historiadores Plutarco y Apiano, se suicidó a través de la mordedura de una serpiente venenosa, pero otros como Plinio el Viejo y Suetonio sugieren que utilizó un ungüento venenoso. Arminio, el libertador de Germania, perteneciente a la tribu de los queruscos, fue educado como ciudadano romano, debido a que su padre, Segímero, fue derrotado y se vio obligado a colaborar con Roma, entregando a su hijo como garantía. El historiador Tácito definió a Arminio como el hombre que liberó Germania. Sus tácticas de guerra de guerrillas debilitaron al poder romano en la región y forzaron a replegarse hasta el Rin y el Danubio, fronteras intermitentes en la parte occidental del Imperio Romano. Arminio recibió entrenamiento militar y regresó a Germania como aliado de Roma, pero los traicionó debido al trato que le daban los romanos a los germanos, por lo cual engañó al general Publio Quintilio Varo, al cual le tendió una emboscada en el bosque de Teutoburgo, donde masacró a 3 legiones y propició el suicidio de Varo en el año 9 después de Cristo.
Tras la derrota, el emperador romano Augusto envió al general Julio César Germanicus a la región para vengar la derrota de Varo. Aunque Germanicus logró algunas victorias contra las tribus germánicas, no pudo capturar a Arminio. En el año 16 después de Cristo, Germánico y Arminio se enfrentaron en la batalla d'Istabiso, en el actual río Weser, con la victoria romana. Al terminar la batalla, de acuerdo al historiador Tácito, los romanos habían perdido a 1000 soldados, mientras que los germanos dejaron sobre el campo de batalla 15.000 cadáveres. Arminio logró escapar al ver que su plan no había funcionado y que la caballería huía. Se embardunó el rostro con sangre de un soldado muerto para que los romanos no lo reconocieran y huyó. Sin embargo, Tusnelda, la esposa de Arminio, fue entregada a los romanos por su propio padre Segestes como un acto de venganza contra Arminio. Segestes le había prometido como esposa a otro hombre, pero Tusnelda se había escapado con Arminio y se casó con él después de la batalla del bosque de Teutoburgo. Segestes y su clan eran pro-Roma y se oponían a la política liberadora de Arminio. Tusnelda estaba embarazada de Arminio cuando fue capturada. Dio a luz en cautiverio a su hijo, Tumélico. Ambos fueron posteriormente llevados como trofeos por Germanicus a Roma en el año 17 después de Cristo, para ser exhibidos en el desfile triunfal. Su hijo de Arminio no conocería la libertad. Tumélico fue reducido a esclavitud y educado como gladiador en Ravenna. Murió combatiendo en la arena a los 15 años. Germanicus se mantuvo durante un tiempo en la región hasta que el emperador mandó a retirar las legiones del territorio considerado inhóspito y poco productivo. Una vez que Roma se retiró detrás del Rin, una guerra rompió la alianza entre Arminio y Marbot, el rey de los marcomandos, una tribu germánica sentada en la actual Bohemia República Checa. Arminio había tratado repetidas veces de formar una alianza sólida con Marbot en contra de los romanos. Incluso le envió la cabeza de Varo después de la victoria de Teutoburgo. Pero Marbot no quería actuar como soporte de Arminio. El sueño de Arminio desaparecería. De acuerdo a la leyenda, Arminio había despertado de un sueño convencido que debía unir a las tribus germánicas contra los romanos y luchar por su independencia. La guerra terminó con la retirada de Marbot, aunque Arminio no fue tras él debido a que tenía enfrentamientos con el clan de su esposa y otros jefes germánicos pro-Roma. En el año 21 después de Cristo, Arminio fue asesinado a traición por el clan de Segestes, padre de su esposa Tusnelda. Carataco, el rey de los Catubeiauni, fue un líder celta que resistió la invasión romana en Britania a mediados del siglo I después de Cristo. Pronunció un discurso tan emotivo ante el Senado romano que el emperador Claudio decidió perdonarle la vida. En el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio reemprendió la conquista romana de Britania. Encargó el mando de 4 legiones al senador Aulo Plaucio. La resistencia de las guerrillas británicas fue rápidamente superada y fueron vencidos en las batallas de Midway y el Támesis, tras lo que Plaucio consiguió tomar su capital, Camulodunum, en la actual Colchester, Inglaterra. Pero Carataco consiguió huir al oeste y se convirtió en el líder de la resistencia centrada en Gales. En el año 47 después de Cristo, el mando romano quedó a cargo de Escápula. Carataco, desde su base en el territorio de los Cirules, avanzó profundamente a territorio romano, en dirección del actual Colchester. Escápula lo rechazó más allá del río Sever y se estacionó en Camulodunum para guardar la frontera, mientras que avanzó con otra legión sobre el territorio de los Cirules. Carataco se vio obligado a abandonar el sur de Gales y trasladarse al territorio de los Odorbices, en el centro, mientras Escápula envió otra legión contra los Cornobii y creó una nueva base en su capital, Virocommunium, cerca de la actual Gloucester. En el año 50 después de Cristo, Escápula avanzó finalmente sobre el territorio de los Odorbices y consiguió derrotar a la coalición de Carataco en la batalla de Caer Caradoc. Durante el enfrentamiento, los romanos capturaron a la esposa e hijas de Carataco y posteriormente a su hermano.
Carataco consiguió huir al norte, al territorio del Angli, pero fue perseguido y tras pasar por tierras de los Cornoví, pidió refugio en la corte de Cartimandua, la reina de los brigantes, pero ésta la entregó encadenado a los romanos, quienes premiaron la acción calificando junto a su esposo Venutius como leal amiga y protegida de Roma. Carataco fue llevado a Roma para ser exhibido junto a su familia en el desfile triunfal. Posteriormente fue presentado junto al Senado, donde vivió el momento más épico de su vida, al desafiar las expectativas de todos los presentes, quienes esperaban que suplicara por su vida. Carataco expuso un impresionante discurso recopilado por el historiador Tácito, donde pronunció lo siguiente: yo tenía caballos, hombres, armas y riquezas. A los que me preguntan si me separase de ellos de mala gana, romano, si deseas apoderarte del mundo, ¿crees que éste aceptará tu esclavitud? Si yo no hubiera sido entregado como prisionero, ni mi caída ni tu gloria habrían alcanzado brillantez. También es cierto que mi castigo caerá en el olvido, mientras que si me perdonas la vida, seré un ejemplo eterno de tu clemencia. Aquellas palabras conmovieron a los senadores y al emperador Claudio, quien decidió indultarlo. Tras ser liberado, de acuerdo al historiador Dion Casio, Carataco quedó impresionado por la ciudad de Roma y pronunció lo siguiente: ¿cómo pueden ellos, teniendo tales posesiones, ambicionar nuestras pobres cabañas? Su muerte ha sido sujeto de especulación, pero se cree que Carataco vivió muchos años en Roma y que falleció en la misma ciudad o en alguna zona de la península itálica.